Ahí sí. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos siguen acompañando en este primer día de Ludópolis Digital 2020. Para finalizar nuestro primer bloque de charlas, queremos dejarlos con Daniel Barría, quien es cofundador y director ejecutivo del Observatorio del Juego, el cual busca que todos los colegios de Chile y Latinoamérica cuenten con una ludoteca que les permita desarrollar metodologías de aprendizaje activo, acorde a las niñas, niños y jóvenes del siglo XXI. Nos presenta la charla titulada ¿Cómo podemos aprender jugando en época de distanciamiento social? Aquí con ustedes, Daniel Barría. Hola, ¿cómo están? Gracias a la invitación a Juan Salazar. Esta es la segunda versión de Ludópolis, ¿no? Sí. Así Eh, es. y es un honor para mí que esté de Patito Fres, de voz en off. Diluvio Lúdico, para quienes no saben, es uno de los nuevos gurúes de los juegos de mesa y de la educación. Entonces, gracias a la invitación y gracias por este honor de tener de voz en off de Patito Fres a Daniel. Guzmán es Daniel, ¿cierto? Así es. Encantadísimo también de estar contigo, Daniel. Una vez Sí, más nos encontramos. ¿verdad? Esta semana o la semana pasada estuvimos ahí en un live. Creo que fue La hace semana dos pasada. semanas. Sí, hace 2 semanas. Sí. Oye, y claro, como te decía yo, estábamos preparando esta charla. Es raro esto de hablarle a la cámara y saber que hay gente, pero no poder tener interacción. Así que ahí a Patito Fresh Diluvio vamos a estar ahí invitándolo a hacer algunos comentarios para hacer esta charla lo más entretenida posible, porque me imagino que hay gente que está almorzando o preparando el almuerzo, así que vamos a tratar de ser lo más divertidos, lúdicos y cachilupis que se pueda. Coméntame, Daniel, si ahora ¿se ve mi presentación pantalla completa? Vemos tu pantalla de presentación y al costado vemos a tu rostro ahí Ya. para, Entonces para poder ver. vale, Sí, se ve en el modo pantalla completa y yo me veo a un costado. así es. Bien. Bueno, voy a partir la presentación en honor al tiempo y al poco tiempo, contando algunas cosas de cómo nosotros como Fundación Observatorio del Juego creemos que podemos aprender jugando en esta época de distanciamiento social. Como decía Daniel, yo me llamo Daniel Barría, soy el director ejecutivo de la Fundación Observatorio del Juego y lo que nosotros hacemos es promover el juego como una herramienta, como un instrumento de aprendizaje, y lo que buscamos es que las experiencias de aprendizaje estén asociadas a emociones positivas, ¿sí? Pensando que el juego nos ayuda a asociar el bienestar, el disfrute a la experiencia de aprendizaje. Y esto lo hemos hecho a partir del año 2016 en Chile, pero además tenemos hoy día operación en Perú, en México, y tenemos experiencia en Kenia y en Haití, además de alianzas en distintas partes de Latinoamérica, en Colombia, en Costa Rica, en Argentina. Eh, y lo primero que me gustaría decir respecto a eso es que parece que el juego como oportunidad de aprendizaje era o es una necesidad percibida por los profesionales de la educación de Latinoamérica en general. Hemos tenido un crecimiento gigantesco, mucho más de lo que nosotros soñábamos cuando pensábamos en esta idea. Y, y tiene que ver con que hay una necesidad de quizás modificar las prácticas pedagógicas, de que efectivamente el estudiante está al centro de la actividad de aprendizaje y que, y que por otro lado los profesionales de la educación quieren formarse, quieren aprender cómo poder sacar el máximo provecho al juego en ese sentido. Entonces, una de las primeras cosas que nos aparecen en los análisis de por qué existe el observatorio del juego y de por qué el juego podría ser una bonita herramienta de aprendizaje, es porque la escuela del 40, y quizás esa foto podría ser de 1880, porque la escuela nace como una herramienta para la revolución industrial, eh, para que las personas básicamente aprendan a leer y escribir. Y quizá en una caricatura
lo que pasó, por lo menos hasta el 2019, que la escuela se modificó en muy pocas cosas. Si ustedes ven la foto, entre la foto del 1940 y la foto del 2019, las metodologías siguen siendo más o menos las mismas. Sin embargo, la escuela ya cumple un rol distinto, ¿sí? Porque como decía antes, en la modernidad lo que se buscaba es que la gente aprendiera a leer y escribir, y hoy día la sociedad del conocimiento, la accesibilidad a cualquier conocimiento, no sé si cualquiera, pero mucho, está en la palma de la mano, está en el celular, está en Google, ¿no? Entonces uno puede conocer no sé, al creador de BlackRock, por ejemplo, que era la charla anterior, y antes, para poder tener ese tipo de conocimientos, uno tenía que viajar, consultar una revista especializada, y hoy día uno lo tiene en la palma de la mano y puede moverse por todo el mundo con la agilidad que cada uno quisiera tener. Entonces, en ese sentido, la función de la escuela ya cambió. Por lo tanto, las metodologías tienen que actualizarse. Y en ese sentido, esta lámina hasta el año 2019 era muy pertinente, pero el año 2020 pasa algo totalmente distinto y las metodologías obligadamente, a propósito de esta pandemia, cambiaron, ¿sí? Porque lo que se ha podido hacer hasta hoy día tiene que ver con la educación a distancia, a través de videollamadas, y evidentemente la clase expositiva ya no es tan pertinente, o sea, más que no sé si tiene que ver con pertinencia, ya no es posible hacer. Y cada vez más los niños se desmotivan porque al final lo que los profesores han logrado hacer a través de la videollamada dista mucho de lo ideal, ¿sí? Pero efectivamente algunas de esas prácticas van a poder rescatarse y algunas de esas prácticas son buenas cuando se puedan volver a mezclar con las prácticas presenciales, pero no sabemos cuándo va a pasar eso, ¿sí? ¿Cuándo vamos a volver a las clases presenciales? Ayer, independiente del gesto político, no, se intentó volver a las clases presenciales, asistieron muy poquitos niños en Santiago, en Pirque, y eso quizás con qué tendrá que ver, y quizás qué implique en la metodología del futuro, ¿sí? ¿Qué tengamos que hacer los educadores a partir de estas circunstancias? Y cuándo podamos volver a lo de antes, ¿sí? Y cuando volvamos a lo de antes, van a haber vacíos, sin duda que van a haber vacíos formativos. ¿Y cómo vamos a suplir esos vacíos formativos? Por lo tanto, se abre a partir de la pandemia, que evidentemente es algo muy trágico, se abre una oportunidad y una posibilidad de actualizar la escuela, la instancia formativa del siglo XXI, ¿sí? Entonces ahí sí que era una oportunidad. Y dentro de las oportunidades o las necesidades que se generan, surgen nuevas formas de contar historias, nuevas formas de enseñar contenido, nuevas formas de desarrollar habilidades. Y eso también tiene que ver con la irrupción de las tecnologías y de los medios digitales. Y por eso surge la narración transmedia. Esto tiene que ver, evidentemente, mucho antes de la pandemia. Y nosotros nos hemos visto expuestos a distintas formas de contar historias, por distintos canales de comunicación, ¿sí? Y cada canal cuenta su versión y que en el todo es más que la suma de las partes. Y esto se puede ver sobre todo, o no sé si sobre todo, pero lo que a mí personalmente más me gusta, por ejemplo, en las sagas de cómics de Marvel, de DC, ¿sí? Porque tú puedes ver la película animada de Spider-Man, puedes ver o puedes ver Avengers, y cada una de esas partes complementa un gran universo, ¿sí? Entonces, donde antes la película, el juego y el libro eran cosas separadas, hoy día la película, el juego y el libro generan un todo, ¿sí? Un todo que es más eficiente, que transmite mejor, que articula mejor las ideas, y que por otro lado le permite al espectador vincularse de distintas formas, ¿sí?
que el libro y la película, si bien forman parte del mismo universo, cuentan partes distintas de su universo. Y si eso lo lleváramos al mundo educativo, podríamos entender que existen diversas modalidades y formas de enseñar, y ya no solo enseñar conocimiento y contenido, sino que desarrollar otro tipo de habilidades, ¿sí? Entonces, vinculado a las narraciones transmedia, existen múltiples formas de aprender y múltiples formas de enseñar y múltiples formas de contar historias y múltiples formas de estudiantes, de niñas, de niños, de adolescentes, de contextos. Por lo tanto, se juntan dos cosas que son vitales hoy día, que tienen que ver una con la pandemia, que necesariamente, o uno de los mejores canales de comunicación o los más fáciles es a través de los dispositivos digitales, y además la exposición de los estudiantes a esos dispositivos digitales. Por lo tanto, obliga a que los educadores debemos ser multimodales, ¿sí? Tenemos que poder salir del medio plano del texto escrito, de la guía, de la carpeta, sino que tenemos que buscar distintas formas de abordar los contenidos, y en ese sentido el educador tiene que poder ser multimodal, y hoy día más que nunca el educador tiene que poder ser transmedia. ¿Sí? Hoy día el profesor, el educador ha tenido que formarse en herramientas digitales, en cómo hacer una clase por Zoom o por Slack, o sea, o por Teams o por donde sea, o inclusive por WhatsApp. Entonces, ¿cómo hago llegar esos contenidos a mis estudiantes? Y algunos y muchos han tratado de seguir haciendo lo mismo, pero con otros canales, ¿sí? Siguen mandando la guía en papel, la guía plana, por WhatsApp o por Zoom. Siguen en la clase expositiva, en la cátedra, ¿no? Y yo no digo que la cátedra en sí misma no sea buena, pero cuando el único medio, por supuesto que eso aburre, desmotiva, y es muy fácil que nuestros estudiantes salgan, porque en este mismo momento que yo estoy dando esta charla, eventualmente hay gente que solo me está escuchando y que está haciendo otras cosas del mismo modo como yo. Escuché las charlas de la mañana, respondiendo mails, escribiendo algunas cosas, ajustando mi presentación, ¿sí? Entonces tenemos que ser capaces los educadores de capturar, de buscar distintas fórmulas de capturar la atención, la concentración, el involucramiento de nuestros estudiantes. Y en ese marco es que surge el juego, ¿sí? Como una herramienta más, como una estrategia, pero que el juego permite algunas cosas que otras metodologías no son tan fáciles de conseguir. Y sobre todo en el carácter o en su dimensión de que el juego es emocionante y divertido, ¿sí? Si uno piensa qué es lo que está buscando un niño, un adolescente, en razón a su ciclo vital o a su edad, no está buscando ni desarrollar habilidades, ni aprender matemáticas, ni aprender ciencias. Sí, habrá algunas excepciones que su afición está relacionada a eso, pero finalmente lo que los niños, los adolescentes, inclusive los adultos, lo que estamos buscando es hacer cosas emocionantes y divertidas. Por eso creemos en el auge y el apogeo que ha tenido los videojuegos, que ha superado la industria del cine en algunos contextos, o la industria del entretenimiento en general, ¿sí? Del videojuego a lo que nos gusta a nosotros, los juegos de mesa. Por eso creo que he tenido ese apogeo, porque generan cosas que son instancias percibidas, emocionantes y divertidas. Pero si soy un adolescente, soy un niño de 7, 11, 12, 15 años, lo que yo estoy buscando en mi colegio es relaciones filiales, amigos, y divertirme. Y lo que el colegio me está entregando son otras cosas que no digo que no sean necesarias, pero que no consideran la particularidad de cada niño, de lo esencial que es ser estudiante. Insisto, no es que la escuela no tenga que enseñar rigurosidad,
método ni contenido, pero sí hay que pensar en lo que ese estudiante está buscando. Y en ese sentido, el juego incorporado en una experiencia de aprendizaje podría ayudar a generar este lazo afectivo positivo entre aprender conocimiento y el lazo positivo entre el estudiante y el conocimiento, ¿sí? Por otro lado, siempre, o no siempre, pero muchas veces las pasiones que tiene uno como adulto están arraigadas en la infancia, ¿sí? Y muchas veces las pasiones de adulto tienen que ver con algo que me pasó en la infancia y evidentemente tienen que ver con una emoción positiva, ¿sí? Mi pasión como niño eran los juegos y los juguetes. Y soy un coleccionista de juegos y juguetes, y tanto así que lo que me apasiona profesionalmente logré vincular mi pasión vital, que son los juegos, los juguetes, con mi desarrollo profesional. Y hoy día me dedico a la formación de profesionales de la educación en el uso del juego como herramienta de aprendizaje. Esa pasión y de muchas personas está arraigada en la infancia, ¿sí? Entonces, para generar pasión por ciertas cosas, tienen que estar estrechamente ligadas las emociones positivas con esa pasión. Y es el juego eventualmente algo que nos podría ayudar a ligar esas dos cosas. Entonces, si queremos que un niño le gusten, o regularmente a un niño o una niña le gustan los dinosaurios, ¿qué es lo que va a hacer el cuidador, el papá, la familia a ese niño? Es comprarle el libro del dinosaurio, comprarle dinosaurio, la minita de dinosaurio, estimular esa pasión, ¿sí? Y también esperamos que la escuela logre estimular esa pasión generando emociones positivas en los estudiantes. Entonces, ¿cómo hacemos para generar esa experiencia positiva? ¿Sí? Y surge el concepto del diseño de una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Donde se consideren no solo los objetivos de aprendizaje que queremos conseguir, sino las emociones que queremos que esos estudiantes sientan a partir de esa situación de aprendizaje, ¿sí? Entonces, el diseño de la experiencia de aprender resulta fundamental a la hora de despertar esa pasión. Y si uno piensa en situaciones donde hay diseño de experiencia, ahí sale una foto de una teleserie muy antigua, quizás ahí debería actualizarla, Pobre Gallo, que más encima no la vio nadie. Podría poner, o por último, algo más emblemático, como La Fiera o algo así. Pero bueno, la teleserie, la serie, el supermercado, todo eso tiene un diseño y una experiencia, porque una serie de Netflix no termina en cualquier momento. ¿En qué momento termina, Daniel, Patito Fresh? Termina cuando yo dejo de verla, quizás. No, no, pero un capítulo de Stranger Things termina ¿en qué parte? No termina en el final, te deja No ahí termina, enganchado. exactamente, no termina en el final y termina en la mejor parte, para que uno quiera ver el siguiente capítulo, ¿no? Y El después famoso el siguiente cliffhanger. capítulo termina en la mejor parte. ¿Qué es lo que pasa en la teleserie? Uno está viendo la teleserie, La Pituca Sin Loca, que es una que veo yo después de trabajar, que no se trata de nada, pero es tan mala que termina siendo buena. Termina en una parte, pero después te muestran el avance. Y en ese avance te muestran las mejores partes y uno dice, oh, que va a estar buena. Y, y la ve. En el supermercado la experiencia también está diseñada, porque cuando uno va a comprar pan, tiene que pasar por todo el supermercado para comprar pan. Y hay olor, hay color, cuando está haciendo la fila hay algunas cositas para comprar rápido. Entonces, el marketing ha diseñado experiencias de comprador, de usuario, de cliente, ¿sí? Yo creo que la educación tiene que poder crear experiencias de aprendizaje significativas. Y al final, esa experiencia de aprendizaje significativo siempre va a estar ligada a las emociones, porque en el sistema, no me quiero ir a la profundidad de la neurociencia, pero al final es en la emoción donde se va a arraigar ese aprendizaje, y ese aprendizaje va a ser significativo, ¿sí? Y por otro lado, también lo voy a hacer, llegar a esto. Por otro lado, entonces,
para diseñar experiencias de aprendizaje, no solo hay que pensar en el objetivo instruccional, ¿sí? En el objetivo instruccional se refiere a lo que yo quiero conseguir que el estudiante aprenda, ecuaciones, sino que también hay que pensar en la experiencia de su usuario y la intersección entre el user experience y el diseño instruccional va a generar la posibilidad de generar experiencia de aprendizaje emocionalmente positiva, ¿sí? Entonces, los educadores tenemos que pensar ya no tan solo en qué queremos que nuestros estudiantes aprendan, sino que también tenemos que pensar en cuáles son las emociones que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Y es en esta posibilidad del diseño de una experiencia de aprendizaje donde entra el juego como oportunidad, ¿sí? Porque muchos juegos van a poder abordar el contenido instruccional y al mismo tiempo poder abordar esa experiencia de aprendizaje. Entonces, todo este marco que hice en estos 20 minutos para poder decir, es justo en este momento, cuando estamos diseñando experiencias de aprendizaje emocionalmente positiva, donde podemos integrar el juego. ¿Pero qué del juego? Entonces eso nos obliga a hacer un doble clic en cuáles son las características de los juegos en general, ya sea juego de mesa, videojuego, juego de patio, cualquier tipo de juego, juego de roles, juegos teatrales, lo que sea. La mayoría de los juegos tienen esta interacción, ¿sí?, entre estética, mecánica y dinámica. La mecánica, muy rápidamente, serían el sistema de reglas, no necesariamente, pero lo voy a hacer simple, sino que lo que el juego otorga para que el juego se juegue, valga la redundancia, ¿no? Son las reglas, ¿sí? Y a propósito de esas reglas del juego, instrucciones del juego, se generan dinámicas, que son la relación entre los jugadores entre sí y de los jugadores con el juego, ¿sí? Y esa dinámica nace a partir de la mecánica. Pero por otro lado hay otro componente que es la estética. Y la estética entendida en el gran concepto de estética, no solo la estética visual, sino que a la experiencia estética, ¿sí?, de disfrute, de goce. Entonces la interrelación de la estética, la mecánica y la dinámica nos va a permitir desarrollar distintos objetivos de aprendizaje. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre qué es lo que es la estética de un juego, ¿sí? Y como decía, la estética es la expresión del juego experimentado como placer, como emoción. Y esa dimensión estética, a su vez, tiene otras dos dimensiones. Una dimensión simbólica, que tiene que ver como con lo que genera el juego en el jugador, pero por otro lado, esa dimensión tiene una dimensión concreta, ¿sí? Tiene una dimensión simbólica y una dimensión concreta. Y a su vez, la dimensión concreta tiene dos tipos de relato, un relato visual y un relato narrativo. En los juegos de mesa y en los videojuegos, el relato visual y el narrativo es muy preponderante. En otro tipo de juegos, más simbólico, más relacional, más de patio, por decirlo de alguna forma, también tienen un relato narrativo y visual, ¿sí? Porque, por ejemplo, el juego corre el anillo por un portillo, está diciendo algo de un momento específico, ¿sí? Y en ese relato narrativo es donde se va a ir generando cierto involucramiento de los estudiantes. No me quiero detener en eso porque quiero llegar a otra cosa. Entonces, a partir de este marco de mecánica, dinámica y estética, se pueden producir resultados, ¿sí? Distintos tipos de resultados. Y aquí quise poner un ejemplo para después detallar cuáles son los resultados que puede generar la relación entre la estética, la mecánica y la dinámica. Por ejemplo, aquí en la imagen se ve el juego Pandemic, que es una imagen que yo vengo usando desde el año 2018 o 17, no sé, hace mucho rato, y que hoy día evidentemente el juego Pandemic es más contingente que nunca, pero una de las gracias de seleccionar muy bien algunos juegos es que se pueden desarrollar muchas cosas simultáneamente. Por ejemplo, en el Pandemic,
hay objetivos curriculares de cuarto, sexto, séptimo, primero medio, ¿sí? Y se puede desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? La resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva. No sé si está ahí Daniel, y le puedo hacer una pregunta. Sí, quería comentarte que no apreciamos bien en la presentación el juego. Estamos todavía en la lámina de Learner Experience Design. Pim, pim. Mira, me salté un montón, no avanzó. Ahí. Ahí Bueno, estamos, perfecto. voy a pasar un poquito ahí. El marco MD, estética, mecánica, dinámica, la estética de un juego y este es el marco MDR, ¿sí? Un framework que a propósito de la interrelación de la mecánica estética y dinámica genera resultados. Y aquí viene, sí, la imagen. Ahí la ves, sí, Daniel. ¿Se ve? Ahí se ve perfectamente. Vale. Vemos ahí el Pandemic y vemos convivencia escolar. Eso. Una pregunta te va a hacer Daniel. Que no se juega así el juego, pero imaginemos que tenemos que salvar a una de estas tres ciudades. Ya. Bogotá, Sao Paulo o Santiago. Bogotá, Sao Paulo, Santiago. Ya. ¿Cuál salvarías tú? Por cercanía a Santiago. Pero acuérdate que, perdona, en ese contexto, en el juego trabajamos en la Organización Mundial de la Salud. Nos da lo mismo si somos chilenos. Estamos al lado de Messi. Tenemos que evitar, esta pandemia ya se descontroló y tenemos que evitar que se extinga la humanidad. O sea, así de sencillo. Ya. Yo creo que por un tema práctico me iría a la que tenga mayor población. Tú dirías la que tiene mayor población. ¿Y cuál sería de esa? Bogotá, Sao Paulo, Santiago. No, Sao Paulo, de todas maneras, Sao Paulo. Sao Paulo será la más grande, sí. Claro, pero yo creo que salvaría a Bogotá. No sé, compararía la cantidad de población que hay en Brasil contra la que hay en todo el resto de hispanoparlantes. Ya. Aunque el portugués se entiende bien. Sí. Tú salvarías, ya bueno, salvemos Sao Paulo, ya me convenciste. Vamos. ¿Qué es lo que quiero hacer de este ejemplo? Que en este caso tuvimos que aplicar contenido, ¿sí? Porque, por ejemplo, un contenido de cuarto básico aplicado en este juego es la geografía política, ubicación en un mapa. En sexto se habla de densidad poblacional, ¿sí? Entonces, en un juego como este, digamos, está aplicado el concepto de transmedia, porque por una parte se desarrollan los contenidos curriculares, se aplican, se ponen en práctica, pero por otro lado también se desarrollan habilidades, ¿sí? Porque con este ejercicio muy sencillo, con Daniel nos tuvimos que tratar de comunicar, tratar de resolver un problema, pensar críticamente y fortalecer el trabajo en equipo. Entonces, esta sería una aplicación concreta y específica de una educación transmedia. Hay que entenderlo transmedia no como lo digital, sino como distintas formas de abordar un propósito, un objetivo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, entendiendo este marco de mecánica, dinámica y estética, aplicado al contexto escolar o contexto de aprendizaje, este juego podría ser un muy buen ejemplo. Entonces, este marco MDE genera distintos tipos de resultados. Un tipo de resultado es la adquisición de un conocimiento, ¿sí? O el reforzar un conocimiento. Por ejemplo, Daniel se refirió a la densidad poblacional, a la ubicación. Por otro lado, el juego podría contribuir a un cambio de comportamiento, ¿sí? Y por otro lado, un cambio de actitud. Otro tipo de resultado, ahí en el número 4, hay uno que a mí me parece muy, muy, muy pertinente, que es la percepción de autoeficacia, ¿sí? Por ejemplo, en las matemáticas, la percepción de autoeficacia es algo que es muy, muy, muy recurrente y muy, muy estudiado,
porque mucha gente suele decir que es muy mala para las matemáticas, pero en la práctica sí tiene la capacidad, solo que no la ha desarrollado por esa percepción de autoeficacia, ¿sí? Entonces, los estudios son muy contundentes al decir que cuando se les consulta a las personas por su habilidad en matemática, lo que la gente cree, sí, o sea, mucha gente cree que tiene mal desempeño, siendo que los desempeños son normales, ¿sí? Entonces, el juego va a permitir desarrollar esta percepción de autoeficacia, y esta percepción de autoeficacia tiene que ver con la autoestima académica, con la motivación escolar. Por otro lado, otro tipo de resultados en educación que puede generar la interacción de este marco mecánicas, dinámicas y estéticas es el desarrollo de habilidades, ¿sí? Habilidades que están implícitas en el juego. Por ejemplo, como hablaba recién, funciones ejecutivas como memoria, pensamiento lógico, atención, concentración, coordinación visomotora, pero por otro lado, habilidades de segundo orden, como el pensamiento crítico, comunicación efectiva o habilidades del siglo XXI. ¿Sí? Otro tipo de resultado es la estética, en el concepto amplio, ¿sí? De estética, que tiene que ver con el placer, las emociones que va a sentir un jugador, una persona respecto al juego. Muchas veces, en la forma tradicional de abordar los objetivos de aprendizaje en el contexto escolar, esa capacidad estética es muy pobre, ¿sí? Una capacidad, dadas las metodologías que se usan tradicionalmente en la escuela latinoamericana, esa experiencia estética de aprender es muy pobre. Muy pocas veces aprender en esos contextos genera placer y emociones positivas. Sin embargo, cuando uno aprende lo que verdaderamente siente pasión, genera una estética positiva, ¿sí? Entonces, si a mí me gustan mucho los juguetes y los juegos, voy a invertir mi tiempo en eso y voy a sentir placer a partir de eso. Regularmente eso no sucede en la escuela, ¿sí? No hay una experiencia estética emocionalmente positiva respecto al fenómeno de aprendizaje. Y muchas veces, por ejemplo, Daniel, de todo su conocimiento, todo su diluvio ludiquismo, lo ha aprendido en forma autónoma, estoy seguro. Y eso tiene que ver con que él disfruta de hacer eso, ¿sí? Entonces, Diluvio disfruta haciendo los videos que hace. Y lo hace por esa sensación placentera. En cambio, en el colegio, muy pocas veces disfrutamos de eso, ¿sí? Y ahí hay un remesón muy fuerte. Hoy día hay una demanda muy importante de los equipos directivos, de los profesores, es que cómo motivo a mi estudiante en este contexto. Y una de las formas de motivar es generando experiencias estéticas, emociones positivas. Nosotros recomendamos el juego, evidentemente, somos el observatorio del juego, hay muchas otras formas de generar experiencias placenteras. Y los últimos dos tipos de resultados que puede generar el juego en contexto educativo: una, el involucramiento conductual, emocional y cognitivo, o sea que a partir de la sensación de juego, de la experimentación del juego, los estudiantes estén más disponibles, más atentos, más conectados. Y la octava, que pareciera ser muy similar, pero es sutilmente distinta, es que en la medida que se generan instancias lúdicas vinculadas al aprendizaje, los estudiantes suben subir sus montos de motivación. ¿Sí? Entonces, estos 8 tipos de resultados se pueden generar a partir de este marco que propone el juego como experiencia de aprendizaje. Y ahora quiero hacer un zoom mucho más específico y tratar de responder la pregunta de ¿a qué jugamos en este contexto? ¿Qué posibilidades existen? ¿Qué hacer con un juego? Y básicamente existen 3 posibilidades. Una es usar un juego, ¿sí? Que existe. Por ejemplo, puede ser un juego para aprender animales o para aprender del planeta, qué sé yo. O sea, usar un juego que quizás no fue diseñado con un propósito de aprendizaje, o sí, da lo mismo, usarlo como lo diseñó el autor. Otra alternativa es diseñar, inventar
un juego, una experiencia lúdica, una gamificación. Pero la tercera alternativa es la que nosotros más recomendamos, porque es la más sencilla de hacer, que es adecuar un juego que quizás no fue desarrollado con un propósito de aprendizaje, pero modificarle algunas características para poder usarse con un objetivo de aprendizaje. Y eso, esa posibilidad de adecuar, nos permite usarlo en este contexto, ¿sí? Existen muchas formas de adecuar un juego. Aquí para ir cerrando, voy mostrando juegos que pueden ser usados en esta época, ¿sí? Entonces, si aprender jugando en época de distanciamiento social, ¿a qué jugar para aprender ahora? Y ahí hay un ejemplo en un proyecto que hemos trabajado como Observatorio del Juego en alianza con Sir Cocktail, y que nace este nuevo joint venture, emprendimiento, proyecto, que es lacajalúdica.org. Ahí en la caja lúdica pueden encontrar distintos tipos de juegos descargables, gratuitos, que fueron diseñados con propósitos de aprendizaje, ¿sí? Que fueron diseñados por profesionales de la educación, y luego nuestro equipo de la caja lúdica ha ido desarrollando y adecuando para poder obtener prototipos funcionales, jugables, y algunos de ellos van a ver la luz, digamos, y van a salir como un producto comercializable, como un juego físico imprimible. Pero están los juegos en la página de lacajalúdica.org. Hay muchas alternativas y posibilidades de juegos para poder jugar hoy día en este contexto. Y el juego imprimible tiene una gran virtud, que por su bajo costo y gran alcance puede llegar a los distintos rincones donde la conectividad, el internet no llega con facilidad. Hemos sabido de muchas experiencias de profesionales que han impreso los juegos, que se lo han hecho llegar a las casas de los niños, ¿sí? Los colegios regularmente tienen los mecanismos y medios para poder imprimir, y le entregan como carpetas para que los niños puedan llevarse estos juegos para sus casas. Muchas alternativas en la página de observatoriojuego.org, en la sección de recursos, hay algo así como un carrito de compra donde hay más de 120 tipos de recursos, desde juegos imprimibles, fichas para jugar juegos de naipe, aplicaciones, juegos con lápiz y papel que ni siquiera necesitamos imprimir. Hay un montón de cosas, hay algunas cosas que poder recuperar. Hay uno que a mí me gusta jugar mucho, que es la carrera de lápiz Bic, donde uno toma el lápiz por su partecita de atrás y le pega como un chirlito y el lápiz va avanzando. O sea, las posibilidades de inventar cosas para jugar en este contexto con propósito de aprendizaje son muchísimas, y depende básicamente de la capacidad del profesional de adecuar los juegos a su realidad. Y ahí quise poner algunas ideas de cosas para poder jugar en este contexto. Hay simuladores de juegos de mesa online como Board Game Arena o Tabletopia, qué sé yo, hay varios. Están los juegos imprimibles, hay juegos adaptados para videollamadas, hay gamificaciones, puzzles, escape room, acertijo, un montón de posibilidades que solo depende de la creatividad y la creatividad y la capacidad del educador por poder generar este tipo de adecuaciones. Eso, me pasé un rato, eran como 30 minutos, hablé como 40, pero no, bueno. Pero súper bien. Y es que me salta algunas láminas. Sí, agradecerte desde ya, Daniel, porque es un tema muy contingente. Yo creo que hay varias personas que, sobre todo a estas alturas de la pandemia, que esperaban que ya estuviese relativamente solucionado para esta fecha. Lamentablemente sigue siendo necesario ir adaptando nuestras herramientas y nuestras formas de enseñar y de aprender también. Sí, hay mucha gente que está haciendo un muy bonito aporte en Instagram, inclusive, que está subiendo ideas, juegos, herramientas para poder desarrollar hoy día en este contexto, pero las posibilidades son muchas.
la complejidad es que no todos los niños tienen conexión y hay que buscar formas ingeniosas de hacer cosas y cómo hacerlas llegar a las personas, a los Sí, niños. parte igual de la discusión con respecto a la accesibilidad a los derechos y todo lo demás. Ujú. Así que bueno tener ese espacio. A propósito también de espacios, les recordamos a quienes nos están viendo que tenemos un espacio abierto para responder sus inquietudes y preguntas e interactuar con el expositor. Tenemos una primera pregunta de Joaquín Olavarría. Dice, ¿alguna recomendación para recibir feedback en videojuegos digitales? Porque es lo que más me falta recibir a mí. No recibo tanto feedback como para mejorar el juego en sí. Ahora peor con el distanciamiento social. O sea, recomendación, no soy el más experto en dar feedback o de la edición de videojuegos. Eh, y claro, es complejo, depende de la plataforma que ese videojuego se desarrolle, pero la verdad que no se me ocurre muy bien qué recomendación poder darle, cómo puede hacer, dar feedback, pero hay distintas herramientas, medios, buscar, sobre todo en Instagram, que hoy día es un canal de comunicación muy relevante de personas profesionales de la educación, que puedan dar feedback de un uso o de cómo ha sido desarrollado un videojuego, pienso que educativo, dado el contexto de esta charla. Sí, hay que aprovechar ahí todos esos canales de comunicación. Aquí mismo también en Ludópolis hay varios talleres y conversatorios que están abiertos para la comunidad. Pueden Ajá. ahí también acceder a la plataforma y hacer las averiguaciones correspondientes. Si alguien quiere dejar más preguntas, también está el espacio. Bienvenido. Yo también tengo una pregunta para ti, Daniel. Vale, Quizá más personal, de tu vida como jugador. ¿ya? ¿Recuerdas cuál habrá sido el primer juego de mesa moderno que adquiriste? O sea, a ver, hay como distintas etapas. Yo de la edad escolar era jugador de Magic. Nunca fue muy bueno. Me gustaba, me gustaba más como el coleccionismo de Magic, más que ser tan jugador. ¿Ya? Eh, y a partir de eso, yo siempre he sentido que desarrollé algunas habilidades como de negociación, porque a mí me gustaba ir al Eurocentro o al portal o a los metros a juntarse, a cambiar cartas. Y eso fue como lo que más, el recuerdo más antiguo que tengo a partir como jugador. Después, como en la segunda etapa, cuando ya me volví a reconectar, eh, hace unos, sí, cuando habré comprado un Catán, habrá sido 2012. eh, los- de hecho, en mi Catán, bueno, ya no tengo todas las piezas, pero los caminos, y ni me acuerdo cómo se llama, los poblados y no sé qué más, son de madera. Son de madera. Mm, El Catán como de ahora es de plástico. Y mi Catán original está en alemán. Y no he vuelto a comprar Catán. Entonces ahí, claro, tuvo un momento, pero el momento que hace clic es redescubrir, porque ya los conocía, pero redescubrir los juegos cooperativos. Y a través de eso, y sobre todo la Isla Prohibida, es un juegazo, encuentro que es un juegazo. Y aparte que ahora está mucho más barato. Aparte que es bueno, bonito y barato la isla. Y tiene una rejugabilidad buena. Entonces, por ahí por el 2015 puede ser, eh, redescubrí los cooperativos y me empecé a comprar cooperativos, Hanabi también, El Desierto Prohibido después en el 2016. Y ahí fue cuando nuestra fundación nace en definitiva, porque nace a partir de la experiencia en un colegio y, y en estas cosas de probar ideas locas, entretenidas para los estudiantes, es que, entre otras cosas, hicimos un taller de videojuegos, juegos de mesa
y cultura japonesa, y eso nos abrió la cabeza de que el juego podía entrar al desarrollo de habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, y lo fuimos metiendo de a poquito a la sala de clase, y de repente no nos dimos cuenta cómo nos estábamos transformando, estábamos armando la ludoteca del colegio y fue entrando a distintas salas de clase, y lo que generó el quiebre, como el Big Bang de Observatorio del Juego, por decirlo de alguna forma, fue que nosotros nos ganamos el colegio, antes de que Observatorio del Juego existiera, ganó un reconocimiento que es la red de escuelas líderes, que es donde están los 100, en ese momento eran 100 colegios, los 100 mejores colegios en contexto de vulnerabilidad social. Y fue el diario a hacernos una entrevista, y lo que el diario puso como titular nos voló la cabeza porque decía, en un tablero de juegos de mesa, los niños de Puente Alto desarrollan sus habilidades. Nosotros nunca lo propusimos así, pero eso fue lo que el diario publicó, y nos invitaron, y ahí nos empezaron a llamar que de distintas partes que querían que nosotros hiciéramos el taller o sea, que hiciéramos un taller en otros colegios, y la verdad que nosotros no teníamos mucha idea de qué es lo que habíamos hecho ni cómo lo hacíamos, solo que lo hacíamos, y nos empezaron a invitar, y la Corporación Municipal de Puente Alto nos pidió que hiciéramos un taller en 21 colegios de la corporación, y en ese momento nació el Observatorio del Juego. No con ese nombre, al principio no tenía ni nombre, y que al principio como nosotros sabíamos usar el juego, pero no teníamos el conocimiento teórico respecto del juego, lo que hicimos fue, nos autodefinimos como un centro de estudio. Entonces los primeros años nos dedicamos a la investigación, a sistematizar, a ordenar, y ya después con el correr del tiempo pensamos que no queríamos un centro de estudio como tradicional de paper, sino que queríamos un centro de estudio con un carácter práctico, que se dedicara a la formación de los profesionales de la educación, a la implementación de ludotecas en los colegios, y así como nos transformamos en lo que somos hoy día. Pues hemos implementado ludotecas en más de 300 lugares en Chile, Perú, Kenia, Haití y México. Un tremendo trabajo ahí. Me fui para otro lado contando cómo qué juego habíamos comprado, pero es que nace como en una distinta etapa. A partir de la Isla Prohibida nace el Observatorio del Juego. Sí, es que te lo preguntaba precisamente porque es bien interesante que no es coincidencia que todas las personas que tienen estas iniciativas jugonas son jugones también. Sí. Tienen una historia detrás con el juego y muchas veces quieren que ojalá la mayor cantidad de gente posible adquiera también esa experiencia como uno lo pudo hacer. Entonces igual es siempre interesante conocer esa parte del autor o de la persona que está ahí conversando. Claro. Adrián Gómez nos deja una pregunta. ¿Ya? Dice, ¿cómo podríamos ayudar en el aprendizaje a distancia siendo que no somos el profesor? Dice, esto lo pregunto ya que mi hermana de 13 años notó que en las clases online no se diferencian mucho lo que es la sala de clase. Tal vez Artes es más didáctico. Pero como programador, me pregunto cómo podríamos añadir cosas a las que hacen hoy los colegios. Postdata dice, la Isla Prohibida es muy buena y a mí me metió en los juegos de mesa el Carcassonne. El Carcassonne. Es una súper buena pregunta porque tiene relación a lo que yo decía hace un rato. Normalmente los colegios siguen haciendo la misma cátedra, pero ahora por Zoom. Y eso, si antes costaba de que los estudiantes pusieran atención a la cátedra en la sala de clase, es aún más difícil cuando el computador, el TikTok, el Instagram, YouTube, Facebook, todo el universo de Internet actúa como distractor. Por lo tanto, uno de los errores metodológicos, o uno de los errores está en lo metodológico, ¿sí? Seguir tratando de hacer lo mismo.
y cómo un programador podría ayudar a cambiar eso. Yo creo que está en el desarrollo de herramientas que permitan hacer cosas más divertidas, más lúdicas, que generen involucramiento de los estudiantes. Hay cosas muy sencillas de hacer. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podría haber, que existen algunas, pero cómo podrían ser más fácil de aplicar en las sesiones virtuales, de gamificar, ludificar, agregar algún componente que asigne un premio, un tiempo, que en el fondo llevarse algunas cositas que tienen los juegos, llevárselas al ámbito educativo, y eso podría llamarse ludificación o gamificación de ambientes de aprendizaje. Entonces, desde el punto de vista de la programación, ahí hay un desafío y una oportunidad gigantesca en cuanto a poder desarrollar cosas que sean sencillas de implementar, que no requiera que el profesor tenga mucho que capacitarse, pero que se pudiesen integrar en estas salas de chat o de videollamada, ¿sí? Que permitiera asignar estrellitas o generar juegos en paralelo por detrás, como en una segunda capa, ¿sí? Yo había pensado en esta presentación agregar, tenía una pequeña dinámica, pero claro, ahí hay un delay entre lo que yo digo y después lo que la gente responde, porque al ser transmitido por streaming se genera ese delay. Pero, por ejemplo, en una reunión más tradicional de Zoom o qué sé yo, ahí sí se puede hacer interacciones como interacciones sincrónicas, digamos. Y sí asignar puntaje, estrellita y cosas que nos permitan hacer experiencias de aprendizaje más divertidas. No te escucho. Ahí sobre todo, Ahí sí. sí, tenía el micrófono apagado. Ahí sobre todo recomendar la sección de recursos de la página, el observatorio del juego.org, porque de verdad hay harto material ahí para introducirse, para profundizar. Está el Kamigemo, si no mal no recuerdo, del Camigem, sí, profesor. Ese también es muy útil, muy descrito ahí sí, para poder ser aplicado. el Camigem del Sensei Tanochi. Ese mismo, el Sensei. Daniel, queremos darte las gracias por haber aceptado esta invitación a Ludópolis Digital 2020. Queremos dejar también a todos los asistentes invitados a seguir sintonizados a lo que va a ir ocurriendo durante el resto del día y el día de mañana. Seguimos con charlas, seguimos con conversatorios, talleres y varias actividades más. Así que, Daniel, quizá, ¿dónde encontrar redes sociales? Si queremos hacer alguna Sí, pregunta. sí, dos cositas. Una, agradecer a la organización, a Juan Salazar, a ti, Daniel, a todo el mundo que ha organizado este Ludópolis. El año pasado iba a ser presencial y no se pudo hacer por los temas del estallido. Eh, pero sin duda que actividades como esta permiten al rubro de los videojuegos, los juegos de mesa, fortalecerse como ecosistema. Por otro lado, yo también quiero agradecer desde el mundo de la educación, porque siento que una oportunidad que se abra en este espacio que evidentemente es mucho más del juego por sí mismo. Entonces, que haya estado la charla tuya, que haya estado esta charla, significa que algo tiene que decir el mundo de la educación en los juegos, ¿no? Lo otro, también, Ludópolis para Observatorio del Juego ha sido como siempre una instancia de crecimiento. Contar que el presidente del directorio de Observatorio en México, o sea, Observatorio del Juego en Perú, lo conocí yo en el primer Ludópolis, ¿sí? Entonces, que él tuvo una charla, Luis Wong, de Perú, y él nos invitó como observatorio a Perú y a hoy día observatorio existe en Perú a partir, digamos,
Ludópolis. Entonces, si de alguna forma la isla prohibida fue el Big Bang para observatorio, Ludópolis fue el Big Bang para observatorio de juego en Perú. Entonces, en ese sentido también muy agradecido. Y quienes quieran saber más de observatorio, están las redes sociales de observatorio, @observatorio juego en Instagram, en Facebook. Está la página también observatorio deljuego.org, y también está en una lámina, parece que se está mostrando academiadj.org, donde tenemos certificaciones y diplomados, que hemos estado en alianza, o estamos en alianza con distintas universidades e institutos en Latinoamérica, y eso nos tiene muy contentos. Este año hemos formado ya en certificaciones y diplomados más de 500 personas, y en seminarios, eventos y cosas así. Se han conectado más de 19.000 personas de lo que va este año. Mucha gente. Mucha gente. Tenemos estudiantes desde todos los países no sé si todos, pero prácticamente todos, de Latinoamérica. Mucha gente de Colombia, mucha gente de México y de Perú, evidentemente mucha gente de Chile también, pero eso nos da mucho ánimo de seguir trabajando, porque hay una necesidad formativa en los profesionales de la educación, y la pandemia de alguna forma nos ha permitido descubrir que en otras partes de Latinoamérica existe esa necesidad. Así que estamos súper contentos, 500 personas formándose en profundidad en seminarios y diplomados, en muchísima gente, muchísima gente. Súper, felicitaciones también por el trabajo que están haciendo. Sí, muchas gracias. Nosotros somos inminentemente educadores que usamos el juego como una herramienta, así que también nos pone contentos que nos inviten a esto también, que el rubro, el ecosistema del videojuego, del juego de mesa, esté fortaleciéndose y que existan instancias como esta. Súper. Así que para quienes quieran seguir uniéndose a las diferentes transmisiones, los dejamos invitados a seguir ludopolis.cl y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación. Chao. Nos vemos. Chao, chao.